Bueno, vamos a dar inicio ya. ¿Se le sale proyectado la diapositiva? A mí no, no sé. ¿No le sale? No, doctor. No, No doctor, no sale, sale. doctor. No, doctor. Claro. Ahora, No, bueno, yo no lo puedo ver. No se ve. ¿no le sale? No, No. no. Ah, ya sé cuál es el error. Me voy a disculpar, esto es nuevo para mí. No le di compartir. Ahora sí. Mm. Ay, sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Sí, doctor. Ok. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de semiología del aparato respiratorio, ¿ya? Entonces, vemos lo que es el motivo de consulta, como ya todo lo que hemos hecho de la historia clínica, la anamnesis de los antecedentes, ya todo lo que implica referente a la anamnesis de la afiliación y el examen físico, ¿ya? Entonces, motivo de consulta del aparato respiratorio. En cuanto a motivo de consulta, ya saben que tienen que colocar con sus propias palabras del paciente entre 4 a 5 motivos de consulta. ¿Cuál es el más frecuente que pueden sospechar del, hablando de la parte respiratoria? ¿Qué es lo que traería al paciente? ¿Qué clínica respiratoria conocen ustedes? Una neumonía. Ya, les estoy preguntando el motivo de consulta, no directamente un diagnóstico. Pues el motivo de consulta, ¿qué es lo que sospecharía? ¿Tos prolongada? Sí. Ya, las dos. Ya. Dificultad para respirar, el paciente te va a decir, me falta el aire, te va a decir, ¿no? ¿Cierto? Entonces se llama, ¿cómo se llama eso de dificultad para respirar? Disney. Disnea, exactamente. ¿Ya? Entonces, disnea, ¿ya? Tos. La tos puede ser seca, como puede ser expectorante, con expectoración. Es decir, el esputo, ¿ya? Lo que expectora el paciente se llama esputo. Ese esputo también tiene su característica, su color más que todo, ¿ya? Verde, amarillo, este, rosado o salmonelado. ¿Es en qué casos de cuando es rosado o salmonelado? Es en caso de un edema agudo de pulmón, ¿ya? El otro es el clásico color verde amarillento, puede ser por una neumonía, una bronquitis crónica que se está sobreinfectando, entonces incluso cuadros virales, porque hay las infecciones respiratorias agudas, las IRAS,
que son causados para que todo una infección respiratoria a nivel superior sin afectar los pulmones, porque la vía respiratoria se divide en cuántas partes, ¿alguien sabe? ¿En cuántas partes se divide la vía respiratoria? Superiores e inferiores. Exactamente. Entonces, la superior tiene su límite, ¿no? Y son más que todo otro tipo de sintomatología. Y las inferiores que empieza a afectar lo que ya son los bronquios, pulmones y bronquiolos, entonces ya es otra sintomatología también, ¿ya? Entonces, la mayoría de las superiores se encuentran la faringitis, amigdalitis, faringoamigdalitis, ¿ya? Laringitis, entonces, y en las inferiores ya se encuentran lo que es la neumonía, ya las alveolitis, la bronquiolitis, otras patologías respiratorias, el asma bronquial, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde tenemos al enfisema, ¿no? Y su otra contraparte. Entonces, este, la neumoconiosis, como sea la bestosis, ¿ya? ¿Cuál es la otra neumoconiosis aparte de la bestosis? ¿Alguien sabe? La silicosis, ¿ya? Entonces, otra patología que es frecuente, al menos en nuestro medio, un país tercermundista, es la tuberculosis. Y hay uno que se llama sintomático respiratorio. ¿A qué definimos sintomático respiratorio? ¿Alguien sabe? A tos más de 15 días con expectoración. Ya. O es una tos seca. ¿Qué dice? ¿Tos seca o tos con expectoración? Esto, ¿Mm? ¿Cómo? ¿Qué dice? Puede ser una tos seca o es netamente tos con expectoración en la tuberculosis. Todos con expectoración. Bien, hay que estar 100% seguro. ¿Por qué? Porque es uno de los métodos diagnósticos es el esputo, ¿no? Donde tú ves cuántos bacilos hay ahí. Ahora, es una tos con expectoración por más de 2 semanas y hay otra cosa más que otra de las sintomatologías, a cómo se denomina con terminología médica la sudoración nocturna. Diaforesis. Bien, ya aparece. Entonces, tos con expectoración mayor a 2 semanas, diaforesis y pérdida de peso, ya está relacionado como una, podría decirse como una triada, pero es la clínica de una tuberculosis, ¿ya? Entonces, eso. Ya cuando entremos más a patología, ya vamos a ir hablando más. Pero voy a dividir las patologías del tracto del aparato respiratorio de acuerdo a la zona anatómica que afectan. Ya vías respiratorias superiores y ya vías respiratorias inferiores, ¿ya? Entonces, sigamos. Motivo de consulta del aparato respiratorio, ¿ya? Vamos a hablar, empezar por lo que es la tos. ¿Ya? La tos puede entrar lo que son por estímulo, puede ser inflamatorios, puede ser mecánico, puede ser irritativos o químicos y térmicos, ¿ya? Entonces, todos esos desencadenantes pueden llegar a producirte la tos, no solamente por un cuadro infeccioso, bacteriano Recording o stopped. viral, ¿ya? Entonces, en clasificación por tiempo, la tos puede ser aguda en menos de 3 semanas, subaguda de 3 a 8 semanas y una tos crónica mayor a 8 semanas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la tos? Es una contracción Recording in progress. espasmódica y repentina de los músculos expiratorios que tiende a liberar el árbol respiratorio de secreciones y cuerpos extraños. Entonces, en cuanto a los receptores que participan aquí, la mayor concentración se halla en la región posterior de la faringe
Y su clasificación tenemos en tos seca y tos húmeda. Húmeda más que todo a la expectoración. ¿Ya? En la tos seca no moviliza secreciones. En la húmeda el enfermo expectora o deglute. ¿Ya? Entonces, según su característica, tenemos la tosferina o quintosa, ¿ya? Esta es una enfermedad que es muy frecuentemente que se da en los niños y en el sistema del PAI, que son el programa ampliado de inmunización para las vacunas, se encuentra esta tos, este tipo de tos eh, es, es propio de una enfermedad que se previene con las vacunas. ¿Alguien sabe cómo se llama esa enfermedad? Es una tos seca usualmente. Tosferina, coqueluche. Exactamente. Tosferina, coqueluche. Hay otro nombre más. ¿Alguien sabe? La tos de perro que le dicen, ¿verdad? O tos perruna. Entonces, la tosferina, la tos seca, coqueluche o tos de perro. ¿Ya? Es producida por el coqueluche o tos convulsa, es una infección por la Bordetella pertussis. Se caracteriza por acceso de tos paroxística que se inician con expiraciones violentas y explosivas. Le dice como aquí estábamos viendo, la tos coqueluchoide se parece a la anterior, ¿ya? Pero tiene un componente inspiratorio, ¿ya? Tiene un componente inspiratorio, la cual produce la excitación del nervio vago, el nervio gástrico, generada por tumores mediastínicos, ¿ya? Entonces la tos perruna es seca, intensa, se presenta como accesos nocturnos y es provocada por la laringitis glótica o subglótica. La tos bitonal, estamos viendo según su característica, entonces la tos bitonal es de dos tonos o la vibración diferente de las cuerdas vocales debido a la parálisis de una de ellas, generada por compromiso del nervio recurrente a causa de tumores mediastínicos. ¿Ya? Entonces, estructuras y mecanismos implicados en el reflejo tosígeno, ¿ya? Entonces, tenemos receptores, pares craneales, ¿ya? Y los eferentes y efectores. Entonces, en los receptores tenemos a primer nivel la nariz y senos paranasales. ¿Quién actúa? El quinto par craneal. En la región posterior de la faringe, el noveno par craneal, y en el pericardio, diafragma, oídos, tráquea, bronquios, pleura, esófago y estómago, el décimo par craneal, ¿ya? Y que va a actuar todo esto a nivel del centro de la tos. Los eferentes tenemos los nervios espinales, ¿ya? Y con el respiratorio, ¿ya? Y lo que es el nervio frénico, el diafragma. Y en el décimo par craneal, la laringe, tráquea y bronquios. Etiología de la tos crónica. Ya en un 60% de los casos está relacionada con el tabaquismo y un 2% con el cáncer de pulmón. El tabaquismo es la causa más frecuente de tos crónica. El 60% de los fumadores la refiere como síntoma. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, no sé si han conocido personas que sean fumatéricas, que es decir, es un fumador, una persona que fuma más de 2 o 3 cajetillas diarias. Entonces, estos van a tener un tipo de tos también, una tos crónica. Y en el cáncer de pulmón, que representa el 2% de las causas de tos crónica, se presenta en tabaquistas que presentan cambios en el tipo de tos habitual. ¿Ya? Entonces, el cáncer de pulmón, como dice el tabaquista, a consecuencia del mismo hábito de fumar. El 90% de la tos crónica responden al goteo nasal posterior, al asma bronquial y al reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Entonces, y esto es como una paradoja, puesto que el asma bronquial también puede desencadenar una crisis asmática, un reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, también llevar a una tos crónica. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la tos? ¿Ya? Entonces, tenemos datos sutiles para el diagnóstico del paciente que consulta por tos.
al momento de la presentación. Entonces, si es nocturna, ya tenemos una tos cardíaca por un reflujo gastroesofágico, la asma nocturna y el goteo nasal posterior. Si es durante el ejercicio, es el asma inducido luego está con la alimentación, trastornos deglutorios como los divertículos esofágicos, las fístulas del esófago al árbol respiratorio, con los cambios posturales como las bronquiectasias en determinados ambientes por alergenos del trabajo, del hogar, que son los ácaros, ¿ya? Entonces, y la signo-sintomatología acompañante de la tos, como ser la sibilancia, que eso está dado más que todo por la broncoconstricción dada en el asma, por una compresión extrínseca también, por tumores endobronquiales, ¿ya? Otra sintomatología acompañada de la tos, la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Ya le expliqué en una vez en una clase. ¿Alguien sabe qué es la Problema con hemoptisis? sangre. Sí, entonces, no, más que digan, el término médico es el esputo o la expectoración con sangre, ¿ya? Entonces, ¿y dónde está más frecuentemente eso? Presente en el carcinoma broncógeno, en la tuberculosis y en el TEP. ¿Qué es el TEP? Esa sigla, ¿alguien sabe? Tromboembolismo pulmonar. Bien, tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Entonces, la tos y la broncorrea o vómica, como su nombre lo dice, está presente en bronquiectasia y en el absceso pulmonar. ¿Ya? Entonces, ahora hemos terminado con lo que es ese signo síntoma, que es la tos. ¿Ya? Ahora vemos la expectoración. Definición. En las personas sanas, las glándulas mucosas del tracto respiratorio y las células calciformes del epitelio bronquial producen 100 ml diarios de secreción seromucosa separada en dos capas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esta expectoración uno puede llegar a tenerlo, pero hay que ver la calidad y la característica de esto. Uno es la coloración. ¿Ya? Entonces, clasificación de la expectoración, tenemos aquí lo que le estaba explicando hace rato al inicio: ceroso, asalmonado, espumoso, mucoso, perlado y numular. El ceroso es un líquido claro, amarillento, como consecuencia de una trasudación a nivel alveolar. El asalmonado es una cerosa levemente teñida con sangre, como el llamado lavado de carne, ¿ya? Y es característico del edema agudo de pulmón, ¿ya? ¿Por qué se produce un edema agudo de pulmón? Un edema agudo de pulmón se puede producir por una patología, y dos, por una iatrogenia médica, se podría decir. La patología se da por una hipertensión de la arteria pulmonar, en la cual es crónica, y va a producir primeramente, antes de eso, una hipertrofia del ventrículo derecho. Primero se produce una hipertrofia del ventrículo derecho, va a producir una hipertensión pulmonar crónica y va a llevar a un edema agudo de pulmón. Entonces, y segundo, en el caso de una sobrecarga hídrica con paciente internado, no se dan cuenta que el paciente es cardiópata, o no hubo una buena anamnesis, o vía los medicamentos que sabe tomar, ¿ya? Entonces, hay una sobrecarga de líquidos en estos pacientes, y al tener patologías cardíacas no hay una buena redistribución. Entonces va a producir una sobrecarga de ese ventrículo derecho, llevando a una hipertensión pulmonar y a un edema agudo del pulmón, ¿ya? Y traducido en ese esputo que va a tener el paciente. Y además, tienen el edema agudo del pulmón, se caracteriza por una disnea de inicio súbito, ¿ya? Una disnea de inicio súbito, es decir, una dificultad respiratoria de inicio súbito, más su esputo de coloración a salmonelado. Es una emergencia, sí, es una emergencia, puesto que el paciente se puede complicar, ¿no? Ahora, producción de insuficiencia respiratoria severa, un distrés respiratorio. En cuanto es espumoso, es característico del edema alveolar incipiente, como ocurre en la insuficiencia cardíaca. El mucoso es incoloro y transparente, es resultado de la secreción exagerada
de las células caliciformes. El perlado es característico de la crisis asmática durante el periodo de resolución, ¿ya? Y el numular es originado en las cavernas tuberculosas, también puede observarse en las supuraciones pulmonares, ¿ya? Entonces, ¿en qué casos hay supuraciones pulmonares? O sea, la presencia de pus, en los casos de una neumonía, o si no, en los casos de un empiema pleural, ¿ya? Entonces, la presencia de pus, ¿no? Ahí vemos los tipos de expectoración. Este Doctor, es, se va a ¿sí? cortar, doctor. Ah, ya, pueden enviar un nuevo link. Ya envié un nuevo link. Ah, ya, perfecto, ahorita adentro. Gracias.